Hola a todos, Dios les bendiga. Espero que este video sea de gran bendición. Hoy tengo aquí a mi esposo conmigo. Voy a hacerle unas preguntas sobre su enfermedad y sobre cómo Dios estuvo con él en cada momento de esta etapa tan difícil. Voy a iniciar leyendo la palabra de Dios en Proverbios capítulo 24, versículos 15 y 16. Dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Lo que quiere decir es que no todas las personas que sean cristianas se levantan de algo, de alguna tragedia o de alguna circunstancia donde quedan prácticamente sin nada, sin recursos económicos, porque no es para todos el levantarse, es como dice la Biblia, es para aquel justo, esa persona que está buscando del Señor y que le ha sido fiel al Señor. Es la única razón por la que Dios le ayuda a levantarse y a salir de la circunstancia. Entonces, mi esposo se va a presentar y ya vamos a iniciar con las preguntas. Hola, mi nombre es Jesús David. Soy el esposo de Fanny. Bueno, la primera pregunta que tengo es: ¿cuáles fueron los síntomas de la enfermedad? Los síntomas de la enfermedad eran mala digestión, llenura, cualquier cosa me caía mal y en todo momento tenía el estómago como inflamado. Muy bien. ¿En algún momento pensaste que era algo tan grave como el cáncer? No, simplemente pensé que necesitaba cambiar mi dieta o necesitaba hacer más ejercicio, pero nunca pensé que fuera algo tan grave. ¿Tuviste alguna alerta de parte de Dios antes de que aconteciera todo el problema y la enfermedad? En mis oraciones, siempre que terminaba de orar a Dios, siempre sentía que venía algo fuerte, sentía que tenía que pasar por una prueba. Eso es lo que sentía cada vez que oraba o leía la palabra. Sí, de verdad, en esa etapa creo que Dios también a mí me avisó, me hizo sentir que orara porque venía como algo tremendo para nuestra familia. Entonces, ¿qué fue lo que pensaste o lo que sentiste a saber que la situación era grave, que era un cáncer? Pues no me imaginaba, en cuanto fui al hospital, no me imaginaba que fuera tan grave. Cuando vino el enfermero a darme los resultados, en ese momento quedé en shock, sentí que no había hecho nada para Dios y que mi vida podía acabar en ese momento, ya que un cáncer puede acabar con la vida de una persona. Sí, creo que es uno de los momentos más impactantes para una persona que está enferma y que no espera como una mala noticia tan repentina. Sí, en ese momento yo pensé en mis niños, yo pensé que no los iba a poder ver crecer. Sí, es muy fuerte. ¿Crees que mantuviste la confianza en Dios o en algún momento te sentiste como desamparado, como que Dios no estaba allí contigo? Pues en el proceso, al principio, toda mi confianza estuvo en Dios, eh, de que iba a estar con mi familia, solo como a la mitad del tiempo, cuando llegaron los médicos y me dijeron: después de la cirugía todo salió bien, pero ahora tiene un hematoma y no puede pasar comida y todo tiene que ser líquido. Entonces mi fe fue como menguando en ese momento y pensé de que Dios no estaba conmigo. Sí, fue bien. Cuéntanos bien en qué consistió la cirugía y qué sentiste en ese momento. ¿Qué te sacaron? ¿Dónde estaba el cáncer? Explícanos bien eso. Pues bueno, cuando me pusieron en la camilla, fueron 3 inyecciones, a la tercera ya no supe nada de mí. Incluso cuando me desperté, yo recuerdo que le dije a la enfermera que vi, le dije: ya nos vamos con Dios. Yo le dije así a la enfermera. Sentía mi cuerpo frío, totalmente frío. Eh, Creo que lo que me dijo la cirujana fue que quitaron un pedazo de intestino delgado, un pedazo de intestino grueso, la vesícula y un pedazo de páncreas. Sí, creo que en esta etapa a mi esposo le decían una información como para que no se espantara tanto de la situación, y a mí cuando yo preguntaba sobre mi esposo me daban como la información prácticamente real de ellos,
y no me daban esperanzas de que mi esposo volvería a casa. Eso era algo totalmente impactante porque yo no podía tampoco contarle a mi esposo que a mí no me estaban dando esperanzas, que él no saldría del hospital con vida. Y pues también decirle a mis bebés, a mis hijos o comentarle que su papá estaba tan delicado, fue una etapa bastante difícil y complicada. ¿Sentiste duda o miedo que no hubiera un milagro de parte de Dios? Sí. Pues llegó un momento en que yo le preguntaba a los médicos que por qué, que qué era lo siguiente a hacer en mi situación y solo ellos decían que tenían que esperar. Mm, Decían que no podían volverme a hacer otra cirugía, que tenían que esperar a que el hematoma se fuera solo, o sea, que el hematoma se desvaneciera para que yo pudiera adquirir alimentos. Llegó en algún momento en que quise hacer las cosas a mi manera, quise eh, irme hacia otro hospital y, y llegó un momento en que pensé mejor poner las cosas delante de Dios y dejar que Él obrara. Sí, fue bastante difícil. Recuerdo que intentamos todo lo posible de cambiarlo de ese hospital. Pensamos que no lo estaban realmente como ayudando a recuperarse o tratar de buscar otra opinión médica. Y los médicos se opusieron rotundamente, dijeron que no, si salíamos de ese hospital iba a ser bajo nuestras propias fuerzas, incluso íbamos a perder el seguro, no iba a poder cubrir otro hospital porque ellos no iban a firmar el documento de que daban la autorización de sacar al paciente. Fue bastante difícil esa etapa también. ¿En qué momento te aferraste a tu fe para alcanzar el milagro? Este, Cuando llevaba más o menos como 25 días en el hospital, eh, intentaban darme alimentos más sólidos y mi estómago lo rechazaba. Creo que tenía un tubo en la nariz que sacaba todos los alimentos. Llegó un momento en que eh, del tubo empezó a salir sangre. En ese momento me puse en las manos de Dios y dije, mi vida es tuya y haz con mi vida lo que tú quieras. Si tú quieres que yo vuelva con mis hijos, que yo vuelva con mi familia, yo me pongo completamente en tus manos. Y realmente lo único que pude fue aferrarme a mi fe, aferrarme en confiar en Él, en confiar en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Sí, en esa etapa cuando lo de empezó a salir sangre, recuerdo que cuando yo pregunté sobre la situación de mi esposo, dijeron que era bastante grave y que pues eso era alarmante porque no era una buena señal que estuviera saliendo sangre en vez de líquidos intestinales. Entonces pues ya ahí en vez de como de sentirme ya triste y dando como esa certeza de que mi esposo no volvería, pensé que más bien ese era el milagro, que Dios a veces obra por medio de cosas inexplicables para los médicos y me aferré al milagro yo también y creo que ahí fue donde juntos obtuvimos como ese milagro porque no desconfiamos de que Dios podía hacerlo, sino antes más bien nos aferramos a que Dios tenía todo el poder de hacer un milagro. Fue bastante tremendo. ¿Y qué palabras puedes darle a personas que estén pasando la misma situación de cáncer o que les hayan dado una noticia de que no van a sobrevivir o de que están a punto de morir? Pues, lo único que yo puedo decir de mi situación es que, bueno, en mi cirugía, que me hicieron una cirugía, si Dios me rescató de la cirugía es porque Dios tenía un plan conmigo. No puedo pretender o pensar de que Dios es tan cruel que me salvó de la cirugía para ahora ponerme a sufrir 20 40 días. Simplemente yo entendí que eso era un proceso de estar ahí en el hospital. Era un proceso porque Dios quería cambiar algo en mí y quería mostrarme algo. Quería despertar mis ojos. Quizás antes de estar en el hospital yo tenía una venda en mis ojos que no me dejaba ver y no entendía cuál era mi propósito en esta tierra. Una vez que pasé esos 40 días, Dios me mostró que, que no es uno ocuparse en las cosas de este mundo, perdón,
es ocuparse uno de las cosas de este mundo, sino también involucrarse en las cosas de Dios, en qué yo puedo hacer para la obra de Dios. Sí, así es, de verdad que siempre debemos buscar la manera de hacer algo para Dios. No solo que Dios nos dé y que Dios nos haga y nos conceda milagros y nos ayude y nos haga triunfar y prosperar, sino buscar la manera de hacer algo nosotros para Dios. Aunque nosotros para nosotros sea como poco o decirnos que Dios no necesita nada de mí porque Dios es soberano y lo tiene todo, pues Dios nos hizo con un propósito y es el que debemos llevar a cabo como algo tan sencillo que hacemos mi esposo y yo de este video, llevar ese mensaje de la palabra que ojalá lo puedas compartir para que otras personas lo vean y Dios toque su vida por medio de nuestro mensaje, de nuestro video. Y pues solamente te digo, si te encuentras en esta posición, si te encuentras enfermo o piensas de que, o quizás un médico te desahució y te dicen que tú no tienes salida o tu enfermedad no va a mejorar, solamente confía en Dios, porque Él es el que te hizo, Él te hizo, Él conoce cada célula de tu cuerpo y Él es el único que te puede sanar. Entonces simplemente nunca dejes de confiar en Él, no dudes, aunque todo vaya contra la corriente, aunque te digan solo malas palabras o malos resultados, siempre confía en Dios. Sí, es la verdad. Yo pienso que cuando la persona va a morir por medio de una enfermedad, también Dios como que le advierte y le dice que no va a sobrevivir, pero tiene esa última oportunidad de recibir al Señor como único y suficiente Salvador y aceptarlo y saber que va a estar en la eternidad con el Señor. Entonces, aprovecha si estás en esta etapa difícil y empieza a enfocarte en Dios. Nunca blasfeme contra Él. Antes más bien aférrate a Dios y que Dios decidirá si concederte un milagro o llevarte a la eternidad con Él. Incluso antes de que yo entrara al hospital, estando en el carro, en el garage, yo tomé la decisión de hacer un video porque era una cirugía muy riesgosa. Incluso la cirujana me decía que probablemente se podían presentar complicaciones, que arreglara las cosas. Me dio una semana antes de la cirugía, me dijo que arreglar las cosas con mi familia, que podía suceder algo malo en la operación. Y yo pretendía hacer un video en esa noche a mi esposa queriéndome despedir. Y antes de comenzar el video, vino una palabra de Dios que me dijo que dónde estaba mi fe y que si Él me fuera a llevar, Él me lo haría saber. Entonces entendí que si le iba a hacer un video a ella despidiéndome, sentí que no estaba teniendo fe. Entonces cuando yo ingresé al quirófano, ingresé con mi confianza plenamente en Dios. Y sí, fue una temporada bastante difícil porque fue más de un mes. No se imaginan todo lo que tuve que pasar y pues en varios videos anteriores pues les mostré etapas del dolor del miedo, de las dudas, de todas esas cosas que llegaron a mi vida, incluso tentaciones que no esperaba, de gastar un dinero, de cosas que no agradan a Dios y que lo único que nos mantuvo fue confiar en que Dios tenía el control y no cometer esos errores, no caer, sino estar firmes y serles fiel a Dios. De verdad, eso es lo único que le podemos aconsejar, que no abandone su fe en Dios por cualquier circunstancia, por cualquier dolor, porque ese es el único como el único fuerte o lo más fuerte que tiene el diablo para atacarnos es por medio del dolor, como lo hizo con Job. Le quitó todo, absolutamente todo, lo dejó en la ruina y aparte de eso le dio una sarna horrible que el mismo Job maldijo el día en que nació. Entonces, pero él nunca se apartó de Dios ni dudó de la fe en Dios que tenía. Otra cosa, cuando hermanos en Cristo me visitaban, muchos me hablaban de la historia de Job, pero yo creo que yo no, que yo tenía más esperanza que él, porque él no tenía un doctor que le decía, oh, dentro de 15 días se le va a quitar la sarna, o si toma esto se va a mejorar. Eh, a mí sí me tenían ahí constantemente monitoreado, entonces yo no me podía comparar a Job. Yo creo que ese es un ejemplo en la Biblia que uno no puede decir, oh, yo puedo ser como Job. No, realmente no podemos llegar a ese nivel. Yo siempre había como una esperanza, a pesar de que a mi esposa le decían de que yo no iba a evolucionar
o de que quizás mi vida de ahora en adelante iba a quedar así, iba a estar alimentado por un tubo, pero a mí no me decían nada de eso. Pero mi confianza siempre estuvo puesta en Dios. Yo dije, si el Señor me salvó de la cirugía y estoy ahorita en el hospital es porque algo Él me quiere enseñar. Sí. ¿Sientes que en ese momento alguien te acusó de pecador o trató de juzgarte por tu enfermedad que estabas pasando, por ese momento que estabas pasando? No, bueno, habían llegado algunos mensajes que me decían que le pidiera perdón a Dios, pero yo en mi corazón sabía que no tenía nada de, de qué arrepentirme. Yo simplemente sabía de que una vez salí bien de la cirugía y todavía estaba en el hospital es porque algo Dios quería enseñar. Algo Dios quería enseñar a mi vida y creo que hasta que lo entendiera era que saldría del hospital. Sí, yo creo que es muy absurdo como juzgar a alguien que está en plena enfermedad o circunstancia grave, porque esa persona antes más bien ya está arrepentida y está a cuentas con Dios. Pero sin embargo, sí existen personas que como que le empiezan a acusar y decirle, no, es que fue por pecados que tuvo anteriormente o por pecados que cometió. Pero no es así. Cuando Dios perdona, perdona bien. Y las consecuencias del pecado muchas veces no suceden en circunstancias de enfermedad, sino que van de la misma relacionado por pecados que hayan cometido. Entonces a veces nos equivocamos al juzgar a las personas porque estén enfermas. Incluso tenemos el ejemplo de Job. Job no se enfermó ni tuvo todo eso porque era un pecador, sino más bien porque era justo y fue una prueba de parte del diablo y de Dios. Entonces, pues que Dios les bendiga y ojalá puedan compartir el video, que sea de gran bendición para todos. Bueno, ya conocieron a mi esposo, está muy bien, se está recuperando muy bien y pues ya pronto recibiremos las bendiciones de Dios, pronto les actualizaremos la situación migratoria que tenemos en Estados Unidos. Gracias a Dios, ha sido de gran bendición todo este proceso y ya viene el tiempo de bonanza. Dios les bendiga a Dios les todos. bendiga.